Pertenecen a los artrópodos, animales que se caracterizan por poseer patas articuladas. Son la clase más desarrollada de los invertebrados. Hay más de ellos que del resto de especies animales juntas. Son los insectos. Están aquí hace más de 250 millones de años. Constituyen el 80% de todos los animales que conocemos. En aire, agua y tierra, a lo largo y ancho del planeta, los insectos están en todas partes. La ciencia que los estudia es la entomología, de gran utilidad en la agricultura, en la medicina y en la industria. ¿Podría esta ciencia resultar de utilidad para resolver preguntas relacionadas con la muerte de las personas? A continuación, en Mente Nueva, entomólogos forenses colombianos. En Colombia, donde el promedio de muertes es cuantioso, la estadística de casos no resueltos es muy alta por falta de estudios. Cada vez que un investigador se enfrenta a un caso, tiene el reto de determinar las causas y las circunstancias en las que se produjo la muerte. Pero para lograr esto, lo primero que se debe saber es cuándo y dónde sucedió el deceso. Estos datos son necesarios para enfocar la investigación, confirmar o refutar coartadas y, si se trata de una víctima sin identificar, orientar la investigación hacia el marco correcto de tiempo y lugar. Para saber cuánto tiempo lleva un cuerpo muerto, o como se dice en terminología forense, determinar el intervalo post-mortem, se pueden utilizar varios métodos. Uno es el análisis externo de los restos mortales. Esto es, la temperatura, el color, la rigidez, los signos de deshidratación. Otra técnica es valorar el deterioro producido por el paso del tiempo en artefactos como ropa, zapatos, tejidos plásticos, nylon y material semejante. Pero pasadas 72 horas, los parámetros médicos pueden resultar insuficientes. Entonces, es cuando la entomología forense puede convertirse en el más exacto y a veces único método para determinar cuándo y dónde murió una persona. Cuando un ser vivo muere, su cuerpo se convierte en un ecosistema. Según el grado de descomposición del cadáver, aparecen y desaparecen con cierta regularidad distintos organismos que llegan allí para vivir o alimentarse. Estos visitantes son en su mayoría insectos y suelen ser los primeros en llegar y los últimos en irse de la escena del crimen. Por esta razón, pueden ser utilizados por los entomólogos como testigos a partir de los cuales determinar el cuándo y en ocasiones el dónde de una muerte. Buenas noches. Tengo el resultado de las pruebas técnicas. Ya tenemos un sospechoso y estos son los datos. Perfecto, muchas gracias. Utilizar insectos como testigos de un deceso no es una disciplina nueva. La entomología forense tiene más de un siglo de desarrollo científico y en muchos países arroja excelentes resultados. Pero eso no es suficiente para que pueda ser aplicada en Colombia. No es posible valerse de estudios hechos en otras partes del mundo. Las especies de insectos, sus patrones de conducta y crecimiento varían con respecto al clima, la altura, la fauna y la flora de cada zona del planeta. Para resolver este caso se necesita un entomólogo forense que conozca la conducta de los insectos carroñeros en los climas y parajes de nuestro país. Investigadora con experiencia en entomología médica y forense. Profesora de entomología y taxonomía de insectos. Junto con un equipo recolectaron la información suficiente para hacer dictámenes de intervalo post-mortem en Colombia.
Bueno, la afición por los insectos se inició realmente ya en la universidad. Entonces tuve como la suerte realmente de empezar la afición ya muy grande, ya muy adulta, pero con un procedimiento como muy claro. Entonces yo nunca he tenido material en mi casa, sino que siempre ha sido depositado en museos. Y ya esa afición se convirtió en pasión y ya en un modo de vida, definitivamente. En este momento de la vida, los insectos puede sonar muy extraño, es un aprendizaje constante porque es un modo de entender más como el entorno, ¿cierto? Puede sonar muy romántico, pero realmente la naturaleza es entender que muchos de los alimentos que consumimos, toda la polinización y todavía sigue siendo por insectos, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar los insectos de importancia forense para saber cuándo ocurrió un fallecimiento o un deceso. Esto lo hacemos apoyados en los ciclos de vida de los insectos, en el conocimiento de las especies presentes en una zona. Entonces, los cuerpos en descomposición pasan por diferentes estados de descomposición, ¿cierto? Fresco, hinchado, descomposición activa, descomposición avanzada y restos o momificación, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, hay especies que son atraídas por diferentes estados de descomposición. Hay diferencias al hacer un dictamen de tiempo post-mortem con material de Colombia que de otras partes del mundo, de hecho con claves o cualquier otro tipo de herramienta que uno utilice, porque las especies son diferentes. Antes de la investigación que realizamos y que aún seguimos realizando, no se podía hacer entomología forense en Colombia. En primer lugar, por lo más básico, no conocíamos las especies. Hasta el momento llevamos 10 zonas trabajadas, estudiadas, donde tenemos las bases de datos, tenemos las matrices y las curvas de crecimiento de gran parte de las especies presentes en Colombia. Doctora, quería confirmar la llegada del material para Para algunos, la entomología como disciplina científica no se inicia sino bien entrada la mitad del siglo XIX. Pero en un manual de medicina legal chino del siglo XIII se señala ya un caso de homicidio resuelto por la entomología forense. Resulta que un labrador apareció degollado por una hoz. Para saber quién había sido, citaron a los segadores de la zona que podrían ser sospechosos. Les pidieron que mostraran sus hoces y notaron que solo en una, tan solo en una de ellas, se posaban las moscas. Se concluyó entonces que el dueño de dicha hoz debía ser el asesino, pues las moscas eran atraídas por los restos de sangre que habían quedado adheridos al arma del crimen. Lo primero que hace el entomólogo forense es visitar el lugar. Examina las condiciones en las que es encontrado el cuerpo, su grado de descomposición, el contexto ambiental de la zona. Esto le servirá cuando llegue la hora de interrogar a los insectos que lo han visitado.
El objetivo principal de esta investigación inicialmente fue conocer las especies de insectos asociadas a los cuerpos en descomposición en diferentes pisos bioclimáticos en Colombia. El piso bioclimático se refiere a aquella zona ecológica que está regida por características como temperatura y humedad que van a limitar las especies de organismos vivos allí, tanto plantas como animales. A ver, la entomología forense en Colombia, no vamos a decir que está en pañales, pero está todavía muy en sus inicios, no por la falta de investigaciones, porque además de los trabajos que estamos haciendo nosotros, muchos estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia, ahora hay estudiantes de pregrado de muchas universidades que están trabajando por todo el país. La parte incipiente realmente ha sido lo que es las condiciones legales, cómo la justicia en Colombia, cómo los sistemas judiciales realmente no conocen la herramienta. Y si los conocen, todavía ellos no saben cómo se puede aplicar. Y si saben cómo se puede aplicar, no lo están haciendo. Después del examen del lugar, llega el momento de recolectar testigos. Se recoge entonces una muestra exhaustiva de todos los insectos presentes en el cuerpo y alrededor de él. Un cadáver puede pasar por varios estados de descomposición. Primero, se inicia 24 horas después del fallecimiento. Aparecen zonas verdes y se ve el entramado venoso. Segundo, el cadáver empieza a inflarse y aparecen gases de putrefacción, desprendimiento de la epidermis. Tercero, se revienta la piel y el abdomen, pérdida de peso masiva e infestación de larvas. Cuarto, los tejidos se convierten en una magma putrilaginosa y se pierde la forma. Quinto, ausencia total de partes blandas. La duración de cada uno de estos estados y la sucesión de insectos en cada uno de ellos depende de la zona bioclimática donde se encuentre el cadáver. Los insectos que llegan a un cadáver se pueden clasificar como necrófagos, que son aquellos que se alimentan del cuerpo; predadores, que se alimentan de aquellos que se alimentan del cuerpo; omnívoros, como algunas avispas y hormigas, que se comen tanto al cadáver como a otros insectos; e incidentales, que llegan a la escena casualmente. Básicamente los trabajos que nosotros hacemos para tratar de conocer la fauna que está asociada a los cadáveres implica la cría de las especies. Entonces, las especies pasan casi que gran parte de su ciclo de vida como inmaduros, que son los huevos y las larvas. Nosotros lo que hacemos es que vamos retirando muestras de esos inmaduros, ¿cierto? Pueden ser 5 larvas, 10 larvas, ya uno mira dependiendo de la cantidad, o sea, de lo grande que sea la masa de larvas, ¿cierto? Se van fijando en alcohol y bueno, cuando ya se tienen todos estos individuos fijados, ya lo que nosotros hacemos es medirlos. Entonces los traemos acá con papel milimetrado y a través del estereoscopio tomamos las medidas. Pero en el caso en el que, por ejemplo, ya estemos hablando de un caso forense, ¿cierto? Entonces que ya se traen larvas de un cadáver, entonces lo que deben hacer las personas que colectan la evidencia es, una parte de la evidencia, echarla en alcohol. O sea, el alcohol va a matar los especímenes, ¿cierto? Pero entonces los va a fijar. Y otra parte la coloca en carne y ya eso se lo lleva al entomólogo. ¿Por qué es importante dejar una parte sin sacrificar y colocarla en carne? Porque muchas veces con los individuos inmaduros es muy difícil hacer la taxonomía, o sea, identificar de qué especie se está hablando. Entonces lo que nosotros hacemos es llevarlos hasta larva 3 o hasta adultos. Con el adulto es muchísimo más fácil hacer la taxonomía y ya podemos saber de qué especie se trata. La importancia de saber la especie es que todas las especies se comportan diferente. La taxonomía es la rama de las ciencias que se encarga de clasificar los animales y las plantas. Para el entomólogo, la taxonomía es una herramienta imprescindible.
Con ella es que puede identificar y distinguir las distintas especies de insectos presentes en el cadáver. Cuando estamos pues en campo colectamos los individuos adultos, anotamos pues todos los datos de localidad, altura, todo lo más preciso posible, inclusive pues hora de colecta, y pues se traen al laboratorio. Otros individuos adultos que provienen de las crías pues que Caro está diciendo, igualmente se traen al laboratorio, pues, o si la cría se hace acá en el laboratorio, cuando el espécimen está adulto pues se sacrifica y se montan, ¿cierto? El montaje es pues esto que está acá, es simplemente colocar el individuo, cómo se va a conservar, pero que sean como visibles los atributos que nos van a permitir identificarlo a esta especie, pues realizar la taxonomía. Eso es importante, pues como dijo Caro, saber tener el adulto, porque con ellos la taxonomía es más fácil y entonces usted puede decir, este ciclo de vida que se acabó de seguir, al que se le hizo el seguimiento, corresponde exactamente a tal especie. En el pasado solía creerse que muchas especies, principalmente insectos, aparecían de la nada, de los objetos mismos donde se les veía. Esto se conoció como la teoría de la generación espontánea. Según esta teoría, los cadáveres producían ellos mismos las larvas. Se dice que la generación espontánea fue rebatida en el siglo XIX, pero ya antes, entomólogos habían aportado pruebas para su objeción. En 1668, un naturalista italiano llamado Francesco Redi hizo experimentos con trozos de carne. Exponiéndolos al ambiente y observándolos detalladamente, notó que a las carnes acudían moscas que desovaron ante su presencia y vio cómo los huevos depositados se transformaban primero en larvas, después en pupas y por último en individuos adultos. Este precursor de la entomología demostró así que las larvas en la carne no provenían de la nada, sino de otros insectos. Entonces, vamos a comentar un caso que nos llegó de Bogotá. Es un hombre adulto de más o menos 25 años que se encontró con una herida por arma blanca en el Parque Nacional. Entonces no se sabe cuánto tiempo tenía al momento, sin embargo le encontraron larvas en esa zona de la herida y en la parte de las cavidades naturales. Las larvas ya fueron determinadas y medidas de primer y segundo estadio y fueron determinadas como Calífora nigribacis. Entonces, a ver, Caro, ¿usted cómo desarrolló el dictamen, cómo hizo el ejercicio del caso para saber el tiempo que tenía esos insectos en el cuerpo? Natalia, ahora entonces, ¿cómo entregaríamos el dictamen a Medicina Legal en Bogotá? ¿Cómo es la conclusión del trabajo? Pues en tal caso igual hay que especificarles que para poder identificar con qué especie estábamos trabajando, terminamos de criar una parte de las larvas mientras que otra la fijamos. Y ya pudimos saber que era Calífora nigribacis. La finalidad de construir todas las bases de datos con la información que se obtiene de todos los insectos es poder construir estas matrices, ¿cierto? Entonces en estas matrices tenemos la clasificación taxonómica de los insectos que se colectan, entonces están por familia, género y especie. Y básicamente los estudios comprenden Córdoba, Caquetá, Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. El primer resultado es que tenemos un inventario de las especies de importancia forense para el país, desde el nivel del mar a los 0 metros, tanto en isla como en continente, hasta los 3.035 metros en la zona de páramo. Entonces nos permite conocer, al menos sabemos ya qué especies hay de importancia forense, al menos pues las principales especies de importancia forense para el país. Con ese trabajo también se pudo saber más o menos cuánto tiempo se demora un cadáver en descomponerse y cuál es el tiempo para cada estado, cada fase de descomposición en diferentes zonas climáticas, como dijo Marta. Entonces se ha hecho principalmente pues a nivel del mar, en isla y en continente, en bosque seco principalmente, después a 300 metros sobre el nivel del mar, a 800 metros sobre el nivel del mar, a 1000 metros también, 1400, 2800 y lo más alto que se ha hecho es en páramo, en bosque, a 3000 metros sobre el nivel del mar.
Esta vez los resultados señalan al sospechoso inocente. No es la mejor noticia para este investigador. Sin embargo, ahora cuenta con datos para continuar con su trabajo por el camino correcto. La entomología forense no puede directamente resolver crímenes. Sin embargo, sí es de gran utilidad para quienes tienen que hacerlo. En un país donde tantas muertes se quedan sin resolver por el número de casos que hay que atender y la falta de estudios, el fortalecimiento de las ciencias y los científicos forenses pueden ser de gran utilidad a la justicia colombiana. Esto es Mente Nueva, ciencia, tecnología e innovación hechas en Colombia. Bosque Primigenio. Un aguanoso teatro en el que se interpreta el último acto de nuestro breve drama humano. Los reyes más nobles y los plebeyos son tratados por igual por las leyes de la biología. Aquí es donde todos acabamos deteriorándonos, descomponiéndonos y siendo devorados. Arce o cartón, roble o plomo, con ataúd o sin ataúd. Al final todos nos convertimos en un festín para una serie de organismos, la mayoría de ellos insectos. Este individuo era quizá un excursionista perdido, o la víctima de un asesinato arrojada al bosque. Fuese quien fuese, acabará convertido en una combinación de banco de alimentos y sala de maternidad para la mosca azul. Los receptores químicos de las antenas de la mosca azul, combinados con los pelos sensoriales de su cuerpo, pueden detectar el olor que despide un cadáver a más de 2 kilómetros de distancia. El cadáver humano es el jardín del Edén de la mosca azul. Las hembras se dan un festín durante 2 días y luego depositan sus huevos en el cuerpo, accediendo a su interior por heridas y cavidades abiertas. Al cabo de 12 horas, los huevos eclosionan y aparecen las larvas. Cada cuerpo en putrefacción es como un nuevo planeta con sus propios microhábitats y estaciones de descomposición. Albergará invasiones consecutivas de especies cuyos ciclos de vida dependen totalmente de nuestros ciclos de muerte. Hay científicos que se dedican a estudiar el tema. Dado que el proceso de descomposición es una especie de pequeño ecosistema, hay que conocer la zona circundante, hay que saber el tipo de vegetación y el clima de la zona, y cómo afectan a la actividad de los insectos de dicha zona. El desarrollo de la mosca azul puede ser muy rápido si la temperatura es alta. Empiezan siendo muy pequeñas, de 3 o 4 milímetros de longitud, y al cabo de un día pueden crecer de forma exponencial. Resulta espectacular presenciar el proceso completo. Al cabo de unos días llega la depredadora mosca de la carne. Desde una hoja, o incluso en vuelo, lanza hacia el cadáver larvas vivas que devoran los huevos de la mosca azul. El cuerpo en descomposición se convierte en un muestrario de gusanos. Se alimentan en grupos, segregando enzimas que convierten la carne firme en una especie de papilla, haciendo que el cadáver se hinche y aumente su temperatura hasta llegar incluso a los 60 grados centígrados. Este horripilante festín tiene su aspecto práctico. El estudio detallado del ciclo vital de estas criaturas carnívoras ofrece un preciso horario de la descomposición humana, permitiendo a los detectives, por ejemplo, calcular la fecha exacta de la muerte. Los insectos son lo que denominamos prueba efímera, lo que significa que solo disponemos de ellos durante un breve periodo de tiempo. Es importante que alguien los recoja antes de que desaparezcan. Está en juego la posibilidad de calcular el intervalo post-mortem o tiempo transcurrido desde la defunción. Conviene conseguir especímenes pequeños y grandes.
Si no se cuenta con muestras de todas las especies presentes, disminuye la probabilidad de una estimación precisa. Así que la obtención de muestras es muy importante para la determinación del intervalo post-mortem. La obtención de pruebas forenses mediante las moscas carnívoras es una valiosa rama de la ciencia de la muerte. Constituye otro ejemplo de cómo los restos humanos siguen teniendo vida propia mucho después de que hayan dicho su última palabra. La única venganza puede ser que las moscas azules viven solo unas semanas antes de aparearse y caer muertas. Las criaturas que devoran nuestros cuerpos no disfrutan mucho tiempo del festín, pero es delicioso mientras dura. Y para los científicos que ejercen su actividad en compañía de cadáveres putrefactos, la emoción aumenta conforme la arquitectura corporal empieza a derrumbarse, revelando otros indicadores del intervalo post-mortem. Uno de esos indicadores, como el ejemplo que tenemos en esta mano, es el deslizamiento de la piel. Lo llamamos también efecto guante. Suele producirse unas 48 horas después de la muerte. Se debe al proceso de autólisis que se desarrolla entre la epidermis y la capa exterior de la piel, la dermis, que hace que esta última se separe. Conforme avanza la autólisis empieza la putrefacción. La putrefacción es un proceso que implica la creación de varios fluidos diferentes, no solo por descomposición de las células mediante autólisis, sino también por los microorganismos que alberga nuestro cuerpo y que al digerirlo producen fluidos. Pueden parecer algo sangrientas, pero debemos coger muestras de suelo para ver qué contienen, qué clase de compuestos orgánicos detectamos. Eso nos dará otros indicadores del intervalo post-mortem. Cuando acudes a tu primera escena de un crimen y ves los restos de lo que antes era un ser humano vivo, un padre, una madre, un primo o lo que fuese de cualquiera, la experiencia resulta trágica y traumática. Pero la vida continúa y lo que a unos perjudica, a otros beneficia.